Saludos, saludos. Bendiciones grandes. Bendiciones en este jueves a todos los que se vayan conectando en el nombre poderoso de Jesús. Santo poder de Dios. Full power, Pastor Juan, consiervo del Altísimo. Un abrazo fuerte por ahí hasta Panamá, en el nombre de Jesús. Poderoso. Conectados esta noche con la fuente en vivo y en todo color, aleluya. Gracias a todos los que se van conectando por ahí, vamos compartiendo en el nombre de Jesús. Vamos a compartir esta noche, a darle con todo voltaje del reino. Todos los que se vayan a conectar. En el nombre de Jesús. Grande y poderoso. Santo eres. Santo y poderoso. Un abrazo fuerte ahí a todos los que se van conectando. En el nombre de Jesús. Hoy tenemos un programa interesante para aclarar algunas pautas que creo que son necesarias en el cuerpo de Cristo, así que comparta ahí, invite a algunas cuantas gente. Vamos a darle con todo voltaje del reino. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Santo poder de Dios. Vamos a ver quiénes se conectan esta noche por ahí. Aleluya. Dios es bueno. Full. Conectados en vivo.
Todo voltaje, Pastor Dani. Acá vamos a compartir acá con alguna gente en las redes sociales y después le damos con todo voltaje. Vamos a aclarar ahí algunas cosas hoy que creo que son necesarias, importante de aclarar. Que se aclare toda confusión en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Santo poder de Dios. Santo, santo, santo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que conéctase y comparte en el nombre de Jesús, que vamos a darle ahí algo que me ha provocado hoy a hacer el programa. Saludos, Pastor Joel, consiervo del Altísimo. Bendiciones grandes por ahí. Gracias, 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 gracias. Vaya invitando ahí alguna gente que se vayan conectando, que vamos a compartir algunas pautas. Hoy me hicieron una pregunta y esa pregunta pues me confirmó el tema para hoy. Algunas cosas las hemos oído, pero tenemos que seguir martillando, tenemos que seguirle dando hasta que la roca salga el agua en el nombre de Jesús. Hay gente que le va a salir el agua, como dijo Jesús, de su vientre saldrán ríos de agua viva y se va a llevar un montón de cosas que están estancadas, aguas que no huelen bien, que el río del Espíritu se lleve todo eso y puedan tener algunas personas una experiencia con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, y no con tanta tradición, religión, costumbres, prácticas que no tienen nada que ver con el nuevo pacto. Así que esta noche le vamos a dar ahí en el nombre de Jesús, con el amor de Cristo, pero también con sabiduría. Dice el proverbio, sabiduría, sabiduría, sobre todas las cosas, buscar sabiduría. Yo creo que este es el tiempo más que nunca donde hay que buscar sabiduría en Cristo y estar conectados con la fuente, la corriente del Espíritu, no con la tradición del Espíritu, sino con la corriente del Espíritu. No es tradición, es corriente, es la nueva criatura, es una nueva criatura, es algo nuevo, es nuevo, no se puede ir a buscar a lo viejo, algo nuevo. Mi alma alaba a Jesús. Le vamos a dar esta noche en el nombre de Cristo, porque me han provocado con una pregunta que me hicieron hoy un ministro. Gracias, Karina. Gracias por conectarte. Gracias ahí por todos los que se van conectando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay algunos que no se volvieron a conectar más, así mismo como lo oí. Y eso es normal si estamos rompiendo paradigmas, si estamos rompiendo vacas sagradas, si estamos confrontando mala enseñanza, si queremos aclarar algunos puntos mal entendidos. Hay personas que no van a cruzar al otro lado. Hay personas que no van a poder cruzar al otro lado. Hubieron dos tribus cuando Dios mandó a cruzar el río Jordán, que estaba desbordado. Hubieron dos tribus que dijeron, nosotros no queremos cruzar. Moisés le dijo, si no cruzan, los vamos a destruir. Si no cruzan, van a tener pérdida. Pero hay personas que les va a costar mucho trabajo poder cruzar, salirse de la religión, de la comunidad, investigar, estudiar, aprender, humillarse, preguntarse por qué fue que creí esto, cómo fue que lo creí. Hay personas que no lo van a poder hacer. Así que esta noche queremos ayudar porque me hicieron algunas preguntas ahí importantes y creo que hace falta
poder aclarar algunos puntos que no se están entendiendo bien, y hay personas que están viendo el programa y les está provocando preguntar. Es bueno preguntar cuando uno no entiende, es bueno preguntar cuando hay algo que no lo tenemos claro, es bueno preguntar. Eso no es para vergüenza o para avergonzarse ni nada por el estilo. Eso es una señal de humildad. Cuando uno no entiende algo, debe de preguntar y debe de aprender, si es que tiene ese carácter de aprender, ese deseo de aprender. Todos aprendimos de alguien. Nadie puede decir yo estoy conectado con el cielo 24 horas. A mí Dios siempre me habla directo, siempre me manda un ángel con una carta, me manda un ángel con un recadito. Yo no recibo de nadie. No, mentira. Todos aprendimos de alguien. Todos aprendimos de alguien, y así Dios lo ha hecho, y hay cosas que Él se las puede revelar a uno directamente, pero hay hombres y mujeres que Dios tiene preparados para poder ayudarlo a uno a transicionar, a despertarse, a salir de un montón de malas enseñanzas. Y esta noche quiero aclarar algunos puntos, porque hay personas, por ejemplo, que me han preguntado cuando mencionamos, y no es ahora solamente, me lo han preguntado muchas veces, cuando hemos mencionado la fiesta de los tabernáculos, y como estuve enseñando ayer o en estos días, que en el vocabulario, en la práctica evangélica, el conocimiento de las fiestas no es popular. Y cuando una persona lo oye a uno hablar de las fiestas solemnes y automáticamente lo relaciona con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento, pues también tiende a relacionarlo con judaísmo y lo mira a través de un ojo del judaísmo. Y cuando la persona no entiende en cualquier otra cosa, en la fiesta y cualquier otra cosa que toque del antiguo pacto, que venga de una cultura, que venga del judaísmo, de lo que practicaban los israelitas, de lo que practicaban en aquel tiempo, si esa persona no tiene bien clara su identidad en Cristo, si no tiene bien claro el nuevo pacto, lo que lo va a hacer es que lo va a llevar para atrás y va a empezar a buscar prácticas del judaísmo natural, de lo que inclusive hasta el día de hoy allá en el Medio Oriente lo siguen practicando. Todos estos días tuvieron una Sukkot, una cabaña afuera, y durmieron en la Sukkot, pero la mayor parte de esas personas que practican esa tradición, que es una tradición antigua que estaba en el Antiguo Testamento, no lo están haciendo en Cristo. No está apuntando a Cristo, está apuntando a una cultura, y ese es el problema de la persona cristiana muy bien intencionada, con deseo de conocer más a Dios, cuando no se le revela, cuando no tiene una enseñanza, cuando no se somete a una enseñanza, a un equipamiento, a una preparación en el nuevo pacto, va a tratar de buscar identificarse con Dios o buscar más de Dios en una cultura, porque piensa que esa cultura está más conectada con Dios. Y eso es lo que le ha pasado a muchos pentecostales, a muchos carismáticos, aún personas que oyeron lo apostólico, creyeron en lo apostólico, pero no se dejaron preparar más, no se dejaron enseñar más, agarraron para el judaísmo y ahora son judaizantes. Ahora practican el judaísmo pensando de que eso los va a acercar más con Dios, y están conociendo más a Dios a través de una cultura terrenal, que esa cultura, no toda la gente que practicaba esa cultura, aún en el tiempo cuando llega Jesucristo, eso es una de las cosas que Jesucristo les confronta, que lo que estaban practicando era de la boca para afuera, pero el corazón no lo tenían circuncidado. Y ese es el problema de mucha gente hoy, y fue una de las preguntas que me hicieron hoy en referente a la cuestión de las fiestas. Estando en el nuevo pacto, las fiestas se guardan, las fiestas se celebran igual que antes, nos vestimos igual que antes, buscamos ropas judías para ponernos, nos hacemos un peinado judío, los hombres se dejan la trencita por el costado, o se dejan la barba larga, o se ponen el cosito en la cabeza.
Y esa pregunta está bien hacerla porque, aunque usted no lo crea, hay un montón de confusión en el cuerpo de Cristo, un montón de confusión, un montón de cosas espirituales que el diablo lo está usando para desenfocar a la gente de la nueva criatura, porque como no ha conocido o no ha tenido un encuentro más profundo con la nueva criatura, quiere andar buscando en la cultura antigua y las prácticas antiguas a identificarse con el Cristo del nuevo pacto. Y eso no lo puede hacer, porque Jesús eso lo prohibió y advirtió que eso no se podía hacer, que no se podía echar vino nuevo en cuero viejo. El sistema viejo no se puede tratar de revivir porque es un sistema obsoleto que no sirve, que no perfeccionó a nadie. Eso está bien claro y eso hay que estudiarlo y hay que martillarlo, y hay que seguirlo martillando, porque este programa tiene esa énfasis de poder sacar a la gente del engaño, de sacar a personas de la mala interpretación de las escrituras, de la mezcla que hay con judaísmo, pentecostalismo, carismático, apostólico, profético, y es un zapiroco, es un arroz con mango, como dicen los cubanos, una paella, por ahí también dice otro. Saludos, Pastor José, bendiciones grandes allá en Piura, y bendiciones a los que se van conectando. Por eso tenemos que seguir martillando, más en esta etapa a la que estamos ahora, que es una etapa muy importante en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque por causa de lo que el Espíritu está haciendo, si seguimos la línea del Espíritu y seguimos en la enseñanza, se están desarmando un montón de altares falsos, de confusión de doctrina, de gente equivocada. Se están desarmando vacas sagradas, se está yendo las cortinas de humo. Y hay personas que se les está abriendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque no abunda, hay que aclararlo, no abunda la enseñanza del nuevo pacto. Sí hay, y siempre lo he dicho que yo no soy el único, nada que ver con eso. Dios tiene gente preparada, igual que me ha ido preparando a mí a través de los años, pero hace falta mucho la enseñanza, porque eso está rompiendo los paradigmas, eso está rompiendo los principados y potestades de engaño que hay en esta cuestión de la confusión entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, quiero aclarar algunas cosas hoy que me preguntaron sobre la fiesta, porque no quiero que vaya a agarrar por el camino equivocado, ¿ok? No quiero que vaya a agarrar por el camino equivocado y se vaya a confundir, va a ir para atrás en lugar de para adelante. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 7 para leer un par de versículos y después vamos a comenzar. Todavía estamos calentando los motores, esperando que se conecte alguna gente más. Y si usted invita ahí a algunas personas, pone compartir en vivo y lo pone en sus redes sociales y comparte en vivo, también eso va a causar que algunos, aunque sea por curiosidad, se van a conectar. Así que compártalo, tómese ahora un minuto ahí, compártalo en vivo y vamos a darle por acá en el nombre de Jesús. No, como lo dije ahorita, no esperamos que toda persona, ya son muchos años que llevamos en esto, lo hemos visto repetitivamente, no esperamos que toda persona siga, que el que empieza embullado va a seguir, que el que recibió algo va a aguantarlo y va a perseverar cuando le venga la persecución, cuando le venga el reproche, cuando lo empiecen a criticar, cuando lo empiecen a bombardear el sistema. No toda persona va a aguantar el voltaje. Eso se entiende, claro. Por algo lo dice bien la parábola del sembrador. Cuando se siembra una semilla que viene del reino, esa semilla cae en 4 tipos de tierra. Mateo capítulo 13. Y dice que de las 4 tipos de tierra, la misma semilla cayó en esas 4 tierras y de las 4 solamente una fue la que dio fruto. Eso nos debe de ayudar a entender el por qué no podemos frustrarnos cuando Dios nos ha entregado una encomienda, porque es una encomienda de Dios, es la semilla de Dios, es una semilla libertadora, es una semilla que va a sanar, que va a traer bendición, que va a sanar la tierra, que le va a quitar confusión y mezcla que tiene muchas personas, porque siempre he dicho que la mezcla no produce lo original, la mezcla produce híbrido, no es un producto puro. Pero tenemos que entender que de las 4 tierras solo una fue la que produjo. Y eso nos debe de ayudar a consolarnos y también a orar, a interceder por las personas que se conectan, las personas que van a oír el programa más adelante. No necesariamente estos programas los tenemos que hacer en vivo, déjeme decirle. No es necesario. Para que alguien lo mire, para que alguien lo reciba,
para que alguien vea el programa, para que lo provoque a estudiar, no tiene que ser en vivo. Estos programas yo los puedo hacer grabado y después los subo al internet y listo. El que lo va a mirar lo mira y nada. Lo hacemos en vivo porque no nos cuesta trabajo conectarnos en vivo y algunas personas intercambian, comparten, ponen sus comentarios, pero no necesariamente tiene que ser así. Lo importante es que lo sigamos haciendo. Eso sí es lo importante. Sea en vivo o no sea en vivo, el poderlo seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay personas como hoy me expresaron, gracias que he podido conectarme con usted, gracias que he podido oír, gracias que me ha podido ayudar a salir de confusión, de mezcla, de judaísmo, de otro montón de ismos que tenía en mi vida, y me ha ayudado, confrontando con la escritura, me ha ayudado a poder aclarar situaciones en mi vida, especialmente cuando la persona ya está ministrando, cuando es ministro, más importante todavía. Porque si no está preparado, en ese estado, ahí lo que le va a impartir a la gente y después va a tener que corregirlo cuando aprenda, va a tener que, cuando el enfoque se le aclare, va a tener que volver otra vez a la gente y explicarle que no era así. Y eso no todo el mundo tampoco lo aguanta, ese voltaje. No todo el mundo tiene esa capacidad de humillarse y de reconocer su falta. Charisca, bendiciones, profeta del Altísimo, Rotterdam, para Cristo. Melba Roxana, bendiciones grandes. Allá en Perú, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso tenemos que seguirle dando. No hay vuelta atrás. Cuando hay algo que Dios revela y da una encomienda y pone, como decimos, una carga, por decir así, no es una carga mala, es una carga buena. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso dijo el Señor Mateo 11:28. Pero trae gozo cuando uno comparte, trae gozo cuando uno enseña, trae gozo cuando hay un testimonio de que la persona se está liberando, está recibiendo, eso trae gozo, a mí me da gozo. Ministro del Altísimo, mi amigazo, no te olvides aquí de tu consiervo, Argilio Martínez, te bendecimos, buenas noches grandes, un abrazo fuerte por ahí, en el nombre de Jesús, un abrazo ahí a todos. Así que quiero aclarar esto porque las personas que están aprendiendo y están oyendo, mi propósito, el propósito de la enseñanza no es para que se confunda, se le aclare más. Porque hay personas también que un día estuvieron conmigo y se quedaron en el camino y no quisieron seguir. Y ahora tú los miras y lo que están practicando y lo que están haciendo no es necesariamente nuevo pacto ni revelación, volvieron para atrás, como Pablo. Entonces yo quiero que esta noche nos quede claro. Los otros días hice un programa al respecto, pero voy a hacer una comparación. Voy a esperar que se conecten un par de personas más para, en lo que yo meditaba, en este caso, el programa de esta noche me vino algo en mi mente y quiero comunicarlo. Quiero comunicarlo porque eso es importante. No toda persona que un día anduvo con Jesús perseveró. No toda persona que anduvo conmigo un día perseveró hasta el día de hoy. Muchos han quedado tirados en el camino por un montón de razones. Y eso es importante entenderlo. Gracias, Pastor Dani. Sus mensajes son bíblicos, claros y prácticos. Ahí, la palabra, de ahí no vamos a salir. Cristocéntrico 100%. Alguien me lo puede poner por ahí en el YouTube, porque estamos también en YouTube. Hay 4 personas conectadas ahí en YouTube. Póngamelo ahí, cristocéntrico 100%, de ahí no se salga porque lo va a agarrar el judaísmo, la religión, el tradicionalismo, el cuero viejo. Y escuche, tiene que entender la importancia de el bombardeo de brujería que el diablo practica. Y una de las brujerías más poderosas que el diablo practica con el creyente, siempre lo he dicho, no es tratar de inducirle al creyente el sacrificio de una gallina, o que tiene que darse un baño con la colonia 1800, o tiene que leerse las cartas o leer el horóscopo. Tiene que ser un cristiano muy engañado, muy perdido. El diablo va a tratar de usar la escritura para usar brujería con la escritura. Y tú me preguntas, ¿se puede usar brujería con la escritura? Seguro que sí, claro que sí se puede usar. El diablo la tuerce, fue lo que le hizo a Jesús. Por eso quiero que esta noche nos quede claro que cuando Pablo reprocha
al pueblo de Gálatas, había algo en ese ambiente, había algo de la gente que había ahí, había algo de los que enseñaban, había algo de lo que quedaba de lo antiguo, del judaísmo que estaba ahí todavía hirviendo. Y cuando Pablo lo confronta desde un punto de vista de hechicería, no lo confronta livianamente, le dice: Gálatas insensato, ¿quién os embrujó? Y el creyente tiene que llegar a ese punto de entender que hay una brujería que se usa, que se saca de la Biblia, fuera de contexto, torcida, por gente que puede estar engañado sinceramente o lo están haciendo a propósito. Porque hay gente que lo va a hacer a propósito, otros lo van a hacer porque está sinceramente engañado. Yo practiqué un montón de cosas en el pasado que estaba sinceramente engañado, incluyendo ponerme cositas aquellas, la barba que yo me dejé, esa barba llegaba por aquí abajo. Escuche lo que le digo, la barba llegaba aquí abajo. Una vez me acuerdo que llegué a un lugar y estaban un montón de ministros reunidos y uno ahí jugando me tiró, por decir así, un piropo y dice: hey, allá llegué yo con aquella barbota así hasta aquí abajo, y dice: llegó Moisés. ¿Por qué? Porque cuando ese bichillo del judaísmo lo agarra, la persona trata de identificarse por la influencia espiritual que tiene, lo impulsa a identificarse con la cultura, y ahí tú ves que empieza a cambiar su estilo de ropa, empieza a cambiar la barba, dejarse la barba crecer, empieza a coger cultura y el lenguaje, empieza a querer hablar en hebreo y a decirle a Jesús Yeshua y Yeshua Hamashiach y toda esa cuestión. Lo agarra un bichillo de religión que para que lo suelte no va a ser fácil que lo suelte. Se lo digo porque ya yo lo experimenté, lo viví. Así mismo. Así me dijeron. Llegó Moisés. Lo que pasa es que como aún yo estaba en mi proceso y me salió una palabra de parte de Dios. Le dije: hay alguien más grande que Moisés que está dentro de mí. ¡Pum! Y le solté el bombazo. Pero la barba siguió por un rato más todavía. Aunque le pude contestar de esa forma, me salió de adentro decir: hay uno más grande que Moisés dentro de mí. ¡Pau! Le solté el bombazo al varón. Pero escuche, eso se tomó un rato para yo salir de eso. Y gracias a Dios, que Dios en su misericordia, por el llamado que yo tengo, me fue enseñando y me fue conectando con gente en inglés que me ayudaron. Porque la enseñanza que yo he aprendido no viene de español, ni ningún ministro hispano. Ha sido de gente en inglés que Dios me ha puesto en el camino, que me ha conectado y me ha ayudado a poder salir de un montón de arrastres pentecostalistas. Eso tiene mucho el pentecostalista, el carismático, es mucho de emoción y de show y de ver y de físico y de caerse y de andar buscando las señales y tocar, pero no hay mucho fundamento de palabra. El otro lado que encuentras también es el bautista, que tiene supuestamente mucha palabra y fundamento de palabra para todo, pero no cree nada del Espíritu, no cree que hoy hay milagros, que hoy hay profecía, no cree que hoy hay liberación, los dones no funcionan, no hay ministerio quinto. Entonces, de esas áreas Dios me ha ayudado a poder balancear el ministerio y poder ir adelante, ir creciendo. Pero entiende lo que le acabo de decir ahorita, Berenice, bendiciones grandes. Agarre lo que le acabo de decir ahorita. Pablo le habló en serio a la iglesia y el contorno que había en Gálatas, porque había brujería bíblica. Suena una paradójica, pero había brujería. Pablo dice que hay gente que usa las escrituras para un montón de cosas. Dice Pablo que habían enemigos de la cruz, perros, falsos hermanos, falsos ministros. Eso está advertido ahí, está advertido por un propósito. Pero al punto que voy es para darle a entender que la brujería es real y la brujería no es solamente lo que se ve el 31 de octubre con aquel tipo esqueleto con la nariz aquella tirada para afuera de bruja y el gorro negro estirado para arriba, okay, vestida de negro. Eso no es la brujería que el diablo va a practicar con los cristianos. La brujería del diablo con los cristianos es la mala interpretación de las escrituras a través de malos ministros, a través de ministros sionistas confundidos con el sionismo y tienen mezcla en las escrituras.
Y eso es lo que le está causando gran daño en este tiempo más que nunca a la iglesia y al cristiano. El sionismo, pues, como lo he dicho un montón de veces, hay que seguirlo martillando, hay que entender qué es lo que el sionismo representa. En el sionismo, escucha, el interés del sionismo es traer a Dios y que Dios haga su reino aquí en la tierra, en una Jerusalén terrenal, que por cierto está deshecha. Y ahorita voy a entrar a un punto para preguntarle a ver qué usted me dice de una escritura que yo le quiero enseñar, pero quiero que vaya conmigo primero a Hebreos 7 al versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, que era el sacerdocio que se practicaba antes de la cruz, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Entonces, cuando la persona no ha descubierto el ministerio de Melquisedec y empieza, y otra cosa que quiero también mencionar, porque aquí voy a soltar un par de bombazos que va a moverle el moño a más de uno que es sionista y sensacionalista y tradicionalista y judaísta y toda esta cuestión. Lo he dicho en otras ocasiones, pero me consta que he visto gente que ha ido, hermano, a esa tierra del Medio Oriente que todavía los evangélicos le llaman Tierra Santa, y cuando salen de allí nunca salen igual, nunca vuelven a ser igual. Hay algo que se les pega en ese ambiente, hay algo que los agarra en ese ambiente, hay algo que las emociones le impregnan, como me parece a mí que como le pasó a los Gálatas, que esa religiosidad los había agarrado, y aún cuando Pablo estaba enseñando y dando duro en contra del judaísmo, esa gente seguía todavía enganchado, y había un montón que se habían levantado en contra de Pablo diciendo que hablaba cosas que eran en contra de su ley, y lo persiguieron, lo apedrearon, lo metieron preso. Gente religiosa, la gente puede ser la gente más mala, como lo fue Pablo un día. Pero me consta, escucha, que lo he visto, gente que va a ese lugar, ahí hay algo espiritual que el que va allí no sale igual, hermano. Se le pega algo, y eso es lo que quería compartir ahorita cuando le dije que cuando estaba meditando en el programa de hoy, por una pregunta que me hicieron referente a las fiestas. Saludos, profeta amada, bendiciones grandes. Quiero que analice conmigo esto. En la ciencia lo han descubierto. En la ciencia han descubierto, en inglés se llama el second hand smoker, el fumador de segunda mano. Y la ciencia ha descubierto que si tú estás en un ambiente donde la gente fuma, aunque tú no fumes, la peste del cigarro se te pega. Y el daño que te hace a las vías respiratorias, dice la ciencia, que es más malo que el que está fumando. Agarra ese voltaje. Quiero que alguien me mande aunque sea un par de deditos para arriba ahí, que lo que le estoy comentando, para que analice conmigo el por qué ese lugar tiene algo espiritual que es peligroso. Ahorita le voy a dar un versículo para meditar en esto. ¿Por qué ese lugar tiene tanta atracción? ¿Ok? Y aparte de tanto engaño y tanta mentira y tanto comercialismo que hay, tanta falsedad que hay religiosa, tanta hipocresía religiosa, ¿okay? Que el efecto que tiene espiritual es tremendo. Aunque usted no fume, si usted está metido en un ambiente donde hay gente fumando, le garantizo que va a salir con el olor a cigarro. Y le garantizo que si sigue alrededor de ese ambiente, aunque usted no lo crea, el daño del humo del cigarro, lo que le llaman el second hand smoker, el fumador de segunda, el daño, la ciencia ha comprobado que el daño es peor que el que fuma. Exactamente lo mismo con el que es religioso. Exactamente lo mismo. Me pone el pastor Dani, Satanás le dijo a Jesús en el desierto, treparé al pináculo y tírate, súbete al pináculo y tírate, porque escrito está en el Salmo 91, y le torció las escrituras. Así mismo, el diablo sabe cómo coger la escritura. Al punto que voy a hacer esto. Yo he visto personas que han ido a ese lugar, y quiero que alguien me entienda lo que le estoy aclarando, y ese es el problema, porque tenemos que seguir martillando esto, porque hay personas que en su ignorancia
en su soberbia, en su falta de entendimiento, en su falta de estudio, en lo que también se puede llegar a convertir en doctrinas de demonios. No quieren entender el daño de soportar algo que tenga esta escritura y que tú te alinees con ellos, te abraces con ellos, simpatices con ellos y creas que eso es de Dios. Eso es, déjeme ponerle a pensar. Si el diablo se disfraza de ángel de luz, como cuando yo estaba en el ocultismo, lo vi una vez flotando en el aire, vestido de blanco, con una túnica blanca, con el pelo largo, así como la foto que ponen de Jesús. Así lo vio al diablo. Y con la cara que parecía, así la cara que ponen a Jesús en las fotos. Así vio a Satanás cuando estaba en el mundo del ocultismo. Pero quiero hacerte una pregunta. Si el diablo se te aparece de esa forma y tú lo abrazas y empiezas a andar con él, lo ves como lo estás viendo, vestido de blanco, pelo rubio, ojos verdes, ojos azules, y tú empiezas a andar con él y empiezas a coquetear y te llama la atención. Yo quiero preguntarle, ¿tendrá efecto eso positivo o negativo? ¿Tú te crees que se te puede pegar algo bueno del diablo porque lo ves así, tú lo interpretas así? O sea, tú no lo ves como diablo. Dice la Biblia en Corintios que él se disfraza como ángel de luz. Pero la cuestión es que él se disfraza como ángel de luz también en la interpretación de las escrituras. Las pone también como que son ángel de luz, pero son escrituras torcidas que no tienen efecto con el nuevo pacto, porque dice Hebreos 7:11, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y no designado sobre el orden de Aarón? Versículo 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. El problema es que tenemos un montón de ministros enseñando en el sacerdocio equivocado y por eso no hay un cambio de enseñanza. Y están coqueteando con el diablo. Están coqueteando con cosas que el diablo tiene las pezuñas metidas, con cosas que están muertas. Es igual, por ejemplo, que usted esté coqueteando con un muerto todo el tiempo. ¿Usted no cree que después de 3 o 4 o 5 días la peste de ese muerto no se le va a pegar? Ese es el problema cuando las escrituras queremos santificar lo que no se puede santificar. Queremos santificar lo que tiene peste. Lo viejo tiene peste. Lo viejo no perfeccionaba. Lo viejo, dice Gálatas 3:10, que trae una maldición a todo el que quiera meterse en lo viejo. Piensas tú y saca una escritura del Antiguo Testamento y la metes para el Nuevo, y crees que con eso va a dejar de apestar o no te va a hacer daño. No, es que vos no lo estás ubicando bien. Es que vos no estás entendiendo la enseñanza en el orden de Melquisedec. Estás mal indoctrinado, mal formado. Fuiste mal discípulo y ahora eres un mal ministro. Santo poder de Dios. Mi alma alaba al que vive. A su nombre dele gloria. Por eso tenemos que seguir enseñando, hermano, porque alguien un día en un momento dado, y no va a ser en vivo, no va a ser mañana, pero en un momento dado va a dejar de coquetear con el diablo. Esto es claro. Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Por eso usted no puede estar metiéndose a estar coqueteando con el judaísmo, ni coqueteando con nada de lo que no los edificó, ni los perfeccionó. Más bien esa religión los llevó a matar a Cristo, los cegó. Mataron al Mesías. A su pueblo vino y su pueblo lo rechazó. ¿Qué pasó ahí? Que había religión metida por el medio, como lo que le pasó a Pedro. Ahora, déjeme lo que le mencioné ahorita, porque eso me consta de gente que ha estado en ese lugar. Quiero que vayas conmigo a un versículo que le voy a decir el por qué este versículo le puede costar mucho trabajo a muchas personas entender su efecto. El efecto que puede tener en tu vida espiritual como cristiano, como pastor, como ministro. Y quiero a ver si esta noche esto le puede ayudar a alguien. Gracias, Karina. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y serás destruido. Gracias. Esta es una discípula. Dije, esta es una discípula. Esta está conectada con ayudando a ministrar esta noche. Eso es lo bonito que tiene de estar en vivo, que puede dar alguien hacer un comentario que está en línea. Este es un discípulo. Este está entendiendo el voltaje. Ahora, si te contara ahí el testimonio de ella hace unos meses atrás, si te contara ahí el testimonio de donde estuvo luchando hace unos meses atrás, 2 años metido en un lugar de judaísmo, en una secta judaica, esa misma que acaba de poner el comentario ahora, esa estuvo hace 2 años atrás en una secta judaica y estaba, según me cuenta ella, estaba mal. Pero quiero que alguien lea este versículo conmigo y me lo postee. Está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Yo te voy a decir por qué esto no se recibe con el énfasis que está aquí. Porque hay preconcebido, enseñanzas preconcebidas, malas interpretaciones preconcebidas que están en la Biblia, pero no las puedes traer para acá ahora. Por eso quiero que alguien me postee Apocalipsis 11:8. Mejor es no enseñanza que mala enseñanza. Definitivamente, profeta. Definitivamente. Esa es la demanda que hay hoy, que hay mucha gente que tiene que poner un stop y sentarse. Tiene que poner un stop y sentarse y tiene que sacar el disco viejo ese, quemarlo. Como la película del Terminator, ¿se acuerda? Que sacó el chip y lo echó allá en el lago aquel de fuego y se deshizo el chip y empezar de nuevo, pero se va a tomar coraje para hacer eso. Apocalipsis 11:8 dice, hablando de vamos a hablar del 7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ese es otro punto de lo que estuve hablando ayer. En el sensacionalismo o el dispensacionalismo evangélico, los cristianos americanos no van a sufrir, no van a estar aquí, no van a ser perseguidos, no van a matar a ninguno. Ahí hay un problema porque Apocalipsis 13 dice que van a matar un montón de gente creyente, que a la bestia se le dio un poder temporal y venció a los santos. A los testigos también los matan. Entonces, el problema del rapto evangélico es que le metieron esa píldora a la gente que hoy los que están matando en Nigeria, la iglesia que está haciendo ahora, salió en la noticia ayer, grandemente perseguida, la iglesia en China, esa gente no son buenos cristianos o no tienen la gracia de Dios porque no viven en Gringolandia. Y ese es el problema del rapto evangélico. ¿Ves? Que ese tipo de creyente no está preparado para sufrir. Ese se va a ir al cielo en cualquier momento antes de que todo lo malo empiece. Por eso que tú ves que el énfasis siempre es antes de la gran tribulación. Nos vamos. Bueno, ayer le dije y lo vuelvo a repetir. No confíe o ponga su confianza en el rapto evangélico porque puede ser que se queme. Ponga su confianza en la venida de Cristo, no en la doctrina del rapto evangélico. Por si acaso, sé lo que le estoy diciendo, considérelo aunque sea. Sea sabio y considere el consejo. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 8. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Hay que ver en Apocalipsis qué es lo que Apocalipsis identifica como la gran ciudad. Esta gran ciudad era la que antes en el Antiguo Testamento decía orar por esa gran ciudad y le pone el nombre Jerusalén, la terrenal. Orar por ella, bendecirla. Igual lo mismo que el evangélico dice hoy, que hay que bendecir al Israel genocida, porque si no lo bendice, Dios te maldice. Aunque seas hijo de Dios lavado con la sangre, Dios te va a maldecir por no bendecir un pedazo de tierra genocida, porque ese pedazo de tierra para el evangélico sigue siendo el pueblo de Dios. Ese es el problema de quitarle el valor al nuevo pacto. Dios ni te va a maldecir, ni te va a dejar de bendecir, porque tú no bendigas un pedazo de tierra, menos en el caso que está ese lugar. Porque ese lugar que el evangélico sigue adorando y sigue celebrando y sigue abrazando y sigue restregándose, como te dije ahorita, el diablo disfrazado, y tú te restregas con él, puede tener colonia bonita, colonia cara de Gucci, vestido de blanco, pero ese sigue siendo diablo y lo que tiene se te va a pegar tarde o temprano. Ese es el problema del judaísmo, porque Pablo luchó duro en contra de eso. Porque lo que tienes se te va a pegar.
tiene algo que te atrae, tiene algo que te amarra, tiene algo que pisotea la sangre del cordero, tiene algo que mezcla y lo mezcla. El diablo es un especialista para la mezcla. Por eso es que Pablo luchó fuerte en contra de eso, porque eso es espiritual, esos son demonios, eso no es solamente una cultura y una religión deshecha. La religión esa está deshecha. En la cruz del Calvario Cristo la desechó. En el primer pacto cesó en la cruz cuando él levantó la copa y dijo: esta es la copa de mi sangre en el nuevo pacto. Sheka manda, riba baba socata manda kea. Gloria a su nombre. Sentí un chuzazo, como dice el pastor Dani. Esta es la copa de mi sangre en el nuevo pacto, punto y aparte. Hebreos 8:13, el viejo pacto quedó deshecho porque lo viejo no puede pasar para lo nuevo. Eso lo habló Cristo, claro. Y el problema es que hay mucha gente que está coqueteando con el judaísmo, con el Israel natural, con el Medio Oriente, con el reloj profético, y una cuestión es, sigue coqueteando y los efectos van a ser reales. Sigue coqueteando con lo que no tienes que coquetear y te garantizo que los efectos te van a afectar. Escucha esto. Versículo 8. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. La gran ciudad. Y dice, para que no te equivoques, ¿ok? Dice, ¿cuál es la gran ciudad? Para que no te equivoques. Identifica esa gran ciudad donde también su Señor, hablando del Señor de señores, fue crucificado. Así que identifica esta ciudad, no he dicho todavía lo que dice, pero identifica que esta gran ciudad es la ciudad donde el maestro fue crucificado. Y dice, agarra el voltaje, la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Cuando esa escritura se me abrió la cabeza, me ayudó muchísimo a entender cómo está el cristianismo de hoy. Saludos por ahí, bendiciones grandes. Connie Carno, pónganos de qué parte del mundo se conectó. Esta gran ciudad, que es la Jerusalén natural, que es la que Pablo dijo en Gálatas 4:22 en adelante, la ciudad de los esclavos, produce esclavitud. Y por eso te digo que a mí me ha llamado mucho la atención personas que he conocido, que cuando hay cristianos bien intencionados, que cuando han ido a ese lugar, nunca han vuelto normal. Se les pega algo. Y lo más triste es que no es nuevo pacto. Lo más triste es que no es nueva criatura. Lo más triste es que no es cuerpo de Cristo, porque ese fue el título que le puse al programa hoy. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Ahorita te voy a leer las escrituras. Cristo no tiene dos cuerpos, porque todo lo que tenga dos cuerpos y una cabeza es algo extraterrestre. Cristo no tiene dos cuerpos. Eso lo enseñó el sionismo dispensacionalista de Scofield, y por eso yo quiero exhortarte que te busques la Biblia del 1905. Porque la Biblia de Scofield empezó del 1915 en adelante y vas a ver el mapa, inclusive en los mapas vas a ver el cambio de la Biblia del 1905 a la Biblia del 1915. Cómo le cambiaron hasta los nombres de la tierra y el lugar. El mapa no es igual el de la 1905 al 1915. El diablo ha sabido lo que ha estado haciendo por muchos años. Cuando Pablo dice, esta es la de los esclavos que salió de Agar y produce esclavos, quiere decir que hay algo que se le pega al que no es maduro, el que no entiende. Hay algo que se le pega de la religión, del judaísmo, del tradicionalismo y de toda esa brujería que hay metida en eso. Se le pega por no tener fundamentos de Melquisedec en el nuevo pacto. Agarra el voltaje de lo que te acabo de decir. Esa ciudad grande donde mataron a nuestro Señor en Apocalipsis 11:8 dice que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Ahora, si conoces algo de la Biblia, debes de saber lo que habla la Biblia de Sodoma. Y es exactamente lo mismo espiritualmente que sucede ahí con la religión. Es interesante la historia, lo que muestra la gente que está atrás de la pedofilia, las primeras operaciones de transvesti, los primeros cambios sexuales, la inmoralidad de la pornografía, los dueños de la industria de la pornografía, todo lo que es perversión y todo lo que es destrucción al ser humano. Es interesante ver la raza o la gente que se identifica estar atrás de ahí.
que algunos necesariamente no lo son por descendencia, fue porque aceptaron el judaísmo y se volvieron judíos por aceptarlo, pero no necesariamente de descendencia. Pero es interesante ver la gente que está atrás de todo eso. Por eso te digo yo, ¿tú te crees que restregándote en Sodoma y Egipto va y no se te va a pegar algo de ellos? El ambiente que había en Sodoma, ¿vos crees que no había afectado a Lot? Que cuando vinieron a violar, aquella gente endemoniada vinieron a violar a los ángeles que estaban en la casa, les ofreció sus hijas para que destruyeran a sus hijas y las violaran, e hicieran lo que hicieron. ¿Vos crees que a Lot no lo estaba afectando la situación de Sodoma? Ese es el problema de la religión. ¿Alguien me está oyendo lo que le estoy hablando? Ese es el problema espiritual cuando no se entienden los demonios, cómo trabajan. Y este tipo de demonios que estamos confrontando, yo le digo porque yo vengo del ocultismo. Yo le puedo hablar del ocultismo. Usted a lo mejor no sabe nada de eso. Usted tiene su propia interpretación o ha leído un montón de libros que lo han dejado a lo mejor más confundido que otra cosa. Y ese es el problema de estarse poniendo a leer libros que enfocan más al diablo y a los demonios que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso yo no recomiendo ciertos libros que lo ande leyendo, porque va a quedar más enchamucado que lo que posiblemente estaba. Conozca a Cristo, conozca el nuevo pacto, el poder de su sangre, el mensaje cristocéntrico, la obra de la cruz, el cambio del sacerdocio. No estamos en el sacerdocio judaico antiguo, eso no perfeccionó a nadie. Estamos en el nuevo sacerdocio de Melquisedec, la nueva criatura, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? Déjame hacer aquí un paréntesis, ok, quiero leerle algo. Mi alma alaba al que vive. Colosenses capítulo 1, alguien diga conmigo, palabra de Dios, ok. Diga conmigo, palabra de Dios. No solamente escritura, porque la escritura usted la puede interpretar como usted quiera. Ese es el problema, que cuando hay preconcebido, el versículo anterior que te leí, si usted tiene ese tipo de pensamiento que se lo marcaron en su tradición dispensacionalista, el pastor que le dijo, bendiga a Israel para que sea bendecido, bendiga a Jerusalén porque los que bendicen a Jerusalén serán bendecidos. Pero eso era antiguo, antes de que crucificaran al maestro. Cuando crucificaron al maestro, ese lugar quedó bajo juicio y eso no lo puede cambiar nadie. Por eso él profetizó en el año 70 que ese lugar no iba a quedar piedra sobre piedra, que iba a ser desolado, porque quedó ese lugar bajo juicio. Por eso habla que espiritualmente es Sodoma y Egipto. Eso hay que entenderlo. Pero como hay un preconcepto, como hay enseñanza previa, como ha habido mal discipulado, como ha habido mezcla de doctrina, como ha habido mezcla de sacerdocio del antiguo, que era el sacerdocio de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Pero ese sacerdocio no era eterno. El de Melquisedec, ese era el sacerdocio eterno, y por eso dice que no se había escrito nada del sacerdocio de la tribu de Judá, pero el sacerdocio de Melquisedec viene por Jesucristo de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Mi alma alaba al que vive. Alguien le tiene que alumbrar el coco esta noche. Alabado sea el nombre de Cristo. Que la palabra liberte, que salgan los demonios, se queme todo diablo de judaísmo, de hechicería y de todo engaño que hay. Escuche esto. Vaya conmigo un momento a Colosenses capítulo 1, lo dije los otros días. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? El dispensacionalismo de Scofield enseña de que la iglesia es un pueblo y el Israel natural del Medio Oriente es otro. Pero eso lo enseña Scofield, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña una sola esposa y un solo cuerpo. Ese espíritu de raza superioridad demoníaca ha querido engañar a la iglesia y decirle a la iglesia que somos judeos mesiánicos, judeos cristianos, de que la iglesia fue el plan B que Dios inventó cuando el plan A no le funcionó con el pueblo anterior. Mentira. Dios tiene un solo plan. Dios no inventa plan B. El plan de Dios es un solo plan. Y el plan de él desde el principio era salvación por la fe y por la gracia en Cristo. Y el que cree en Cristo se salva. Y el que no cree en Cristo, aunque sea judío, hebreo, israelita, chino, musulmán, palestino, ese no se va a salvar. Porque la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, no por etnia, ni por raza, ni por la tierra donde tú vives, sino por la fe en la obra de Cristo Jesús. Su sangre redime, no a la raza,
dice que carne y sangre no entrarán en el reino. Quiere decir que no tiene que ver nada raza, ni tiene que ver de la carne tuya, de dónde viene, qué color tiene la piel. El color de la sangre de Cristo sí tiene una sola. En la piel humana puede haber amarillo, puede haber medio blanco, medio prieto, puede ser negro como un chapapote, pero eso no importa. Lo que vale es el color de la sangre de Cristo. Esa es la que redime. Shaka, rebabacanda, rima, socamaya. A su nombre dele gloria. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Alguien diga, se acabó. Alguien diga conmigo, póngamelo ahí, se acabó el pleito. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Tiene un plan, porque esa es otra cosa, que la gente se empieza a meter en Romanos 9, Romanos 11 y lo lee y dice que todo Israel será salvo. Después dice que aunque sea Israel como la arena del mar, solamente un remanente se va a salvar por gracia. Pero el problema no es solamente que esté hablando ahí esa palabra Israel, lo que hace falta saber es a qué se refiere, qué significa ese Israel. Tienes que identificar si el Israel que está ahora ahí del 48 para acá, que es un Israel político, sionista, si ese es el que se está refiriendo ahí, si ese pedazo de tierra es igual que el que había antes. Bueno, ahí por eso te digo que tienes que conseguirte la Biblia del 1905 para que veas por qué es que está la guerra ahora con Palestina. ¿Qué es lo que hay en Palestina que han querido bombardearlo y desaparecerlo del mapa? ¿Qué es lo que hay con los palestinos que han querido completamente limpiar esa raza y desaparecerla del mundo? Si estudias historia, te vas a dar cuenta lo poderoso que está atrás de eso. Por eso hay que descubrir al diablo, porque el diablo sabe bien hasta dónde está metida sus pezuñas. El problema es que la iglesia no está preparada, como dijo alguien los otros días, la iglesia está dormida. Bueno, yo dijera dormida, a mí me parece que la iglesia está más que dormida, está endrogada, está hechizada la iglesia con doctrinas de demonios. Así como lo está oyendo de crudo. Él es también la cabeza del cuerpo. Escucha, hablando de Cristo, vamos a ir un par de versículos atrás vamos a leer al 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y eso es un problema para el judaizante. Ese es un problema para el que tiene metido el bichillo ese del judaísmo, porque tú le dices, el Dios del Antiguo Testamento es Jesús. Cristo era el Dios del Antiguo Testamento. Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Y Jesús es el Dios del Nuevo Testamento. Todo fue creado por Él y para Él. Él lo creó todo. El Padre le dio la autoridad a Él para que lo creara todo. Vos le dices eso a un judaizante, a un judío, y de ahí mismo va a tener un problema, porque es una blasfemia decir que el Dios de ellos se hizo carne. Bueno, el Dios de ellos no se hizo carne porque el Dios de ellos es Satanás, el Dios de ellos no es Jesucristo. Y Satanás no se hizo carne, pero Jesucristo, el Dios verdadero, sí se hizo carne, sí se encarnó para salvar a la humanidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Sí, bajanda rema quitanaya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él, escucha, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él, y escucha, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él, que Él tenga toda la primacía. Ahora déjame leerte otro versículo para que no pienses que es el único. Versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo,
y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne. Escucha esto, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Oh, rebebebequeta. Alabado sea el nombre de Cristo. Santo, qué poderoso. Tremendo, Pastor Juan. Poderosa esa escritura. Gálatas 5:7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que el diablo ha hecho con el judaísmo, con el tradicionalismo, con el fetichismo, con el talismán, con la ropita, con la práctica y las letritas en hebreo y todos los trapitos. Hay gente que se ha insultado y se ha puesto en bravo conmigo porque me han dicho, pero ¿por qué usted le dice esos trapitos? Porque los cubanos nos expresamos así. Para otros puede ser un pedazo de tela. Los cubanos decimos trapito. Un pedazo de tela con letras hebreo, ya, eso ya se puso ese chunche ya, y como dicen en Costa Rica, se puso ese chunche y ahora sí puede fluir en la unción para predicar. El día que le falta el chunche ya no puede predicar. Lo mismo que dije los otros días con la cuestión de la botellita con el genie adentro del aceite. Si no tiene el genie adentro de la botellita, no salen los demonios porque no tiene el aceite. Olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso. Los demonios no salen por el aceite. Los demonios salen por la autoridad en Cristo, por la autoridad en el nombre de Cristo, no por el aceite. Ese es el problema cuando queremos pasar cosas de allá para acá. Saludos, Luz Marina. Bendiciones grandes. Así que le quiero recordar ese punto. Lo que vale para el creyente es ser parte del cuerpo. El mensaje es para ser parte del cuerpo, no para ser parte de un pedazo de tierra ni una tradición. Yo creo también que en la religión evangélica, porque es una religión, que hay gente buena, hay gente convertida, hay gente que se van a salir un día de esa religión. Porque todo lo que es religión no corta el bacalao, como decimos los cubanos. Pero yo pienso que hay personas que se sienten culpables de ser salvos. De verdad te lo digo. Hay gente que ha llegado a la conclusión que a pesar de toda la doctrina de demonios, la influencia de demonios, los espíritus religiosos que están metidos atrás de todo este judaísmo y todo este fetichismo sionista, que hay cristianos, pastores cristianos, la mayoría son sionistas por lo que creen, porque ese es el sistema del sionismo, esa es la doctrina del sionismo. Por eso te he dicho que tú tienes que examinar lo que tú crees. Pero yo creo que hay cristianos evangélicos que se sienten mal, que ellos están, entre comillas, salvos, pero que los judíos no están salvos, o que el Medio Oriente no está salvo, y que en ese lugar no hay paz, y siguen orando por paz en ese lugar. No va a haber paz hasta que el Mesías no venga, porque ese lugar está bajo sentencia. Ese lugar es Sodoma y Egipto, y no puede haber paz. Hay influencia de chacales. El que simpatice con eso está simpatizando con los espíritus de Sodoma y Egipto. El que simpatiza con eso no es por lástima, es por ignorante, o por rebelde, o por religioso, porque hay un montón de religiosos. Por eso tú ves que viene el cambio exterior, viene el cambio de la barba, del pelito, de la ropa, de cómo se viste, porque eso tiene una influencia que no es hacia la nueva criatura, tiene una influencia que no es para ministrar y enseñar lo que Cristo hizo en la cruz, que nos hizo libres, que nos sacó de la sombra para meternos en la luz. Por eso merita leer esto que estaba leyendo hoy en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 15 y 16. Habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya, escucha, en vuestro juez con respecto a comidas, bebidas, a cuantos días de fiesta o lunas nuevas o días de sábado, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Sombra de lo que ha de venir, porque estaba hablando de Cristo, que era el que iba a cumplir. Cristo es la fiesta, Cristo es el sábado, Cristo es la salvación, Cristo es el verdadero Israel. Todo tiene que enfocar a él. Mi alma alaba al que vive. Sangre de Cristo tiene poder. Shimahanda robo sokamaya.
Gloria a su nombre. Cristo. Ahora ahí tú ves que la gente que empieza con esto, empiezan a meterse para el sábado y hay que guardar el sábado y que no importa que usted celebre cualquier día, eso no lo va a salvar. Nada que ver. Que hay que tener consideración porque es débil en la fe. Bueno, por débil en la fe hay que tener consideración de él. Como dijo Pablo, ten consideración de los que son débiles en la fe. Pero hay gente que no solamente es que sea débil de la fe, es que está endoctrinado mal, es que hay influencias ahí de chamuco que no van a traer libertad, no van a traer la libertad, porque el sábado no lo va a salvar, eso no lo va a hacer más santo. Ese es el problema de mucha gente también, que en esa cuestión de religiosidad se empiezan a sentir más espirituales, se empiezan a convertir en una secta, se empiezan a convertir en ellos nada más, el grupito que está con ellos, que se visten, que el pelito, que la ropita, y se vuelve una secta. Y el cuerpo de Cristo no es una secta. ¡Ey! Sama, Hinda, Rama, Soca, Maya. Por eso hay que aprender. Por eso usted tiene que aprender para que ayude a enseñar correctamente, a iluminar a otros, a ayudarlos. En amor, hay que hablar la verdad. La verdad hay que hablarle. El amor demanda hablar la verdad. Se insulte, patalee, grite, quieran matarlo. Eso fue lo que le hicieron al maestro. Y él dijo, ustedes no van a hacer más que yo. Enseñó y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dijo que él y el Padre eran uno. Blasfemo. ¿Cómo tú, nacido de fornicación, vas a decir que eres igual que el Dios que creó el cielo y la tierra? No, es que él era el que había creado el cielo y la tierra. Pues todo fue creado por él. Vean lo que hace la religión y los demonios. El que creó el universo estaba ahí y le dijeron, blasfemo, tú que naciste de fornicación, dice que eres igual que Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Que tú naciste de hombre. Porque Dios se hizo carne. ¿No lo habías leído en los libros de Moisés, en los Salmos y los profetas, que el Mesías iba a venir y que Dios se iba a encarnar? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que lo cegó? Tiene que haber sido algo que... ¿Cómo fue que quedaron así? Que estaba delante de ellos el que había creado el universo y lo acusan de la religión, hermano. Dice que le tenían envidia, le tenían odio, porque hablaba con autoridad que hasta los demonios se manifestaban. Por eso es que el religioso no tiene autoridad en contra del diablo y los demonios, porque el diablo es el que lo tiene así. A su nombre dele gloria. Así que permítame, esto queda grabado, hágase la cuenta que usted no está ni en vivo, hágase la cuenta que lo está viendo otro día, vio la enseñanza y ahí se va a quedar en el YouTube, se va a quedar en el Facebook, algún día le va a llegar, algún día va a oír, algún día se va a liberar, algún día va a entender de que tiene un olor que no es nuevo pacto, que tiene un celo sin sabiduría, que tiene un judaísmo que no tiene nada que ver con nuevo pacto ni con el Cristo de la gloria que resucitó, que no hay judío ni hay gentil, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Shiva Kanda Rebasaya. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocijados en el Señor. A mí no me es molestoso escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. ¿Por qué tú crees que Pablo estaba bombardeando a través de una carta y otra en Colosenses, en Filipenses, en Gálatas, en Éfesos, en el libro de Hebreos, bombardeando? ¿Por qué? Lo mismo estamos hoy o peor que en aquel tiempo. Porque hoy con las redes sociales, una falsa doctrina, una mala enseñanza por un individuo que sea famoso, que se ve en milagros, pero tienen falsa doctrina, falsa enseñanza, y eso se riega como un fuego en un bosque. Y la gente enseguida lo acepta porque dice, pero mira cómo salen los demonios, mira cómo hay milagros. Pero es que ese no es un maestro apostólico, eso es un evangelista que no debería estar enseñando doctrina. Ese es el problema cuando los evangelistas cogen la posición del apóstol, del profeta o del maestro. Y creen que porque la gente se sana y hay milagro, ya es apóstol, profeta y maestro. No, ese es un evangelista. Si es apóstol, profeta o maestro, debe de tener doctrina apostólica del nuevo pacto y debe de enseñar no el sionismo ni el dispensacionalismo de Scofield, debe enseñar doctrina del nuevo pacto en Melquisedec. Alabado sea el nombre de Cristo. Montón de gente en la historia. Siempre lo he dicho, no para descreditar ni nada, pero nos debe servir de ejemplo. Si la Biblia habla de David en la Biblia, porque lo dejó de ejemplo. Si habla de las mentiras
de Abraham, lo dejó en ejemplo. Si habla de las 3 veces que negó Pedro, lo dejó ahí en ejemplo. Si habla de que Pablo fue un asesino y que mataba, lo dejó ahí para ejemplo. Lo mismo también va a quedar escrito de cualquier otra persona que haya cometido un mal ejemplo, como el que dijo que no se iba a morir hasta que el rapto no viniera, que el rapto iba a venir primero y que no se iba a morir. La cuestión es que el ministro se murió y el rapto no le vino, o de la forma que pensaba que iba a venir no vino. ¿Por qué? Porque necesariamente no era un maestro apostólico, era un evangelista y quería estar enseñando su doctrina dispensacionalista de Scofield, porque fue lo que le enseñaron en el instituto y llegó al punto de ser conocido, famoso en el mundo, un evangelista tremendo, como la gente venía a las campañas, se salvaban, pero esa era su doctrina, de que él no iba a morir antes del rapto, que él iba a ver el rapto. La cuestión fue que el varón se fue y espero que se haya ido con Cristo, pero fue raptado de otra forma, no fue como él pensaba en el rapto evangélico, que iba a venir en cualquier momento y que él no iba a morir. Pero ese no es el único que piensa así. No es el único, aún gente que lo siguió y que puede hoy también estar siguiendo su doctrina y todo lo demás, porque la gente tiene eso. Se enamoran de un hombre y se enamoran de su doctrina. Y si el individuo estuvo medio choque con la doctrina, nunca transicionó, se muere el individuo y siguen con la memoria y la doctrina del hombre sin transicionar. No todos van a transicionar, algunos sí, pero no todos. Que se quedan con el celo de cuando, como Dios lo usaba, tremendo, con los milagros que habían, pero ¿cómo puede ser que estaba equivocado y que dijera de que no iba a morir antes del rapto? Y la cuestión es que no sucedió. Y lo más tremendo es que el individuo no se arrepintió ni pidió perdón en público, que yo sepa. Poderoso el nombre de Jesús. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Quién? El cuerpo de Cristo. ¿Quién? La iglesia. ¿A quién se estaba refiriendo somos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos la circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne. Vuelvo a repetir, toda esta cuestión de judaísmo y de confusión lleva a la gente hasta al varón que no estaba circuncidado, también se va a circuncidar. Porque viene con todo el paquete de influencia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien está conectado por ahí o ya se fueron? Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria, esta semana le hemos dado duro. Esta semana le hemos dado duro. Esta semana hemos estado... El programa de ayer mismo fue casi 2 horas. Mi esposa me dice, pues ¿cómo puede ser que tú puedas estar 2 horas sin parar? Eso tiene que ser el motor de Dios. Eso tiene que ser el motor de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Ayer estuvimos 2 horas en el programa. Pero es la necesidad que urge. Es la cortina de humo, las noticias que estaba viendo yo de Argentina hoy, escalofriantes. Escalofriante lo que está sucediendo en Argentina. Vendiendo el país completo al sionismo. Y no es que esté sucediendo eso solamente, sino uno preguntarse, ¿y la voz de la iglesia dónde está? Está hablando gente del mundo secular y la mayoría de la iglesia no está hablando nada de lo que le está pasando a Argentina con el sionismo. Aquí en el país, en Estados Unidos no hay que hablar nada, no hay que hablar lo mismo que hay que hablar allá, porque aquí eso está metido hasta los tuétanos hace tiempo. Lo que ahora es que se está descubriendo, pero eso está trabajando hace rato, que es la masonería. El sionismo, el judaísmo y la masonería son de la misma rama, los tres. La misma rama. Argentina se la está carcomiendo. Primero se la comió el comunismo anterior con Cristina. Ahora se la está carcomiendo la venta de las propiedades. Antes era prohibido. Solamente un 15% para venderle a un extranjero las tierras. Era prohibido que compraran miles de hectáreas. Ahora están comprando la Patagonia completa en Argentina. Extranjeros judíos. Sionistas. Porque Milei es sionista. Y ahora para colmo también metieron a los gringos adentro que les cambiaron pesos argentinos por dólares para hacer un traquemollo ahí
y tratar de ayudar a la economía, pero ya estaban los trenes yendo con los tanques ahora para levantar 3 bases gringas en el sur de Argentina, una de ellas en Mar del Plata. Porque los gringos son sionistas, los gringos son masones, los gringos vienen, en la influencia de gobierno es el 33 grado masón. De ahí vienen esa gente, de esa línea, desde el este de Europa. Y se han hecho pasar por la Biblia, se han hecho pasar por esto, y la iglesia se tragó la píldora de que son el pueblo de Dios. Y uy, candela el voltaje. Candela, candela. Alguien óigame lo que le digo, candela. Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha con manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Todo eso viene del cuerpo de la carne. Todo lo que es el judaísmo, el sionismo y todo ese tradicionalismo viene del cuerpo de la carne. Y todo lo que venga de la ley viene del cuerpo de la carne. Pero dice que fuimos librados de ese cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. Por eso todo tiene que venir por Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no me ama a mí no ama al Padre. Pero eso no es lo que enseñó Scofield en su Biblia del 1915 en adelante, que es la que tiene la mayor parte de los seminarios evangélicos, los institutos evangélicos, los predicadores evangélicos, las notas de Scofield, que Dios tiene 2 pueblos, uno terrenal, la iglesia es otro, y todo ese invento de tener un gobierno terrenal en la tierra y va a gobernar Jesús desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina sionista, y Scofield fue influenciado por los sionistas y fue respaldado por los Rothschild para poner esas notas en la Biblia. Por eso que esa gente quiere un gobierno terrenal para ellos controlar el mundo entero, y cada judío va a tener 2.800 esclavos goeán, gentiles, que le van a servir. Hello. Candela el voltaje. Alguien diga conmigo, candela el voltaje. Estos versículos no se han predicado desde ese punto de vista, ni se han enseñado. ¿Por qué? Porque el predicador tiene un preconcepto en su doctrina, porque el predicador tiene un preconcepto y está mezclado, está embarrado con Sodoma y Egipto. Entonces esa doctrina no las va a enfatizar de ese punto, porque le va a chocar a lo que cree, le va a chocar a lo que dice del púlpito. Tenemos que bendecir a Israel y la banderita con la estrella de Ranfán ahí, estos versículos no lo puede enseñar de esa forma, porque no ha sido librado del sionismo. Punto y aparte, esos versículos no los va a enfatizar de esa forma. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Menciónale la cruz a un judío y es una blasfemia. Porque es una blasfemia, porque su Dios no puede morir en una cruz. Su Dios viene a restaurar su reino, el reino de ellos en la tierra. Su rey viene, el Mesías de ellos viene para establecer un gobierno en la tierra. Por eso es que se van a tragar todas esas píldoras de todo lo que quieren hacer allí con el tercer templo y todo lo demás, porque ellos quieren un reino terrenal. Pero la iglesia no ha estado muy lejos de creer lo mismo y de enseñarlo, así como lo oye. La Nueva Jerusalén no se menciona mucho en ese caso, porque si hay una Nueva Jerusalén, la vieja que dijo Pablo en Gálatas 4:22 en adelante, esa de los esclavos, no puede sacar nada bueno de ahí, porque esa es Sodoma y Egipto. Por eso dije que él va a traer una Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén que viene del cielo, como los nacidos de nuevo que vienen del cielo, como la iglesia de Cristo que viene del cielo, que no es terrenal de un pedazo de tierra. El problema es que mucha gente en su enseñanza le han enseñado al pueblo de que pareciera que la iglesia tiene una deuda, que la iglesia le tiene que tener lástima a los judíos. El mismo evangelio que se le predicó al palestino, al musulmán, al chino, se le predicó también a ellos. El mismo Mesías que vino para ellos, el pueblo lo rechazó. Y el chance que tendrá que ser en Cristo. El mensaje que tienen que recibir es la obra de la cruz. Cristo crucificado, Cristo resucitado. La única fe que tienen que tener es puesta en Cristo Jesús, no en la circuncisión de la carne. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que puede salvar a cualquiera que exista todavía, que son muy pocos, pero que exista todavía, que sea
un genuino judío de la tribu de Judá. Un israelita se puede hacer cualquiera. El problema es que hoy hay gente que tomó esa religión del judaísmo y se hacen pasar por judíos que ni lo son, como dice Apocalipsis 3:9 y Apocalipsis 2:9. Aquellos que se dicen ser judíos son sinagoga de Satanás. Vos estás yendo a la sinagoga de Satanás, simpatizando con la sinagoga de Satanás, oyendo la doctrina y la enseñanza de la sinagoga de Satanás y del sacerdote que es parte de esa sinagoga, porque si hay una sinagoga tiene que haber un sacerdote. Si hay una sinagoga tiene que haber un sacerdote. Seguí oyendo la doctrina del sacerdote de la sinagoga de Satanás. Seguí simpatizando con lo que creen. Seguí imitando lo que hacen. Yo te voy a decir si no te va a afectar. Te voy a decir si no te va a afectar. Alabado sea el nombre de Cristo. Que no pongamos sino en la obra de la cruz, crucificado. Versículo 13 dice, porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en su carne. Toda esa religiosidad tiene que ver con superioridad, con quererse una raza superior, con pensar que son mejor. Y eso es lo que la iglesia ha creído. Por eso es que es una doctrina de demonios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, no en una vez, en varias ocasiones, Dios no tiene preferencia de personas. Y basoca manda racanaya. Alabado sea su nombre. ¡Qué voltaje! Alguien tiene que recibir este voltaje. Alguien me está oyendo lo que le acabo de decir. No tiene preferencia de personas. ¿Cuántas escrituras no menciona que Dios no tiene preferencia de personas? Por eso es que la obra de la cruz está en peligro. Por eso es que hay tanto problema con las doctrinas de demonios. Cualquiera me puede postear ahí una escritura de las muchas que hay para dejarla escrita ahí. Que Dios no tiene preferencia de personas. ¿Quién es el que me pone la primera escritura ahí? Creo que está en Filipenses, en Colosenses, hay varias. Que Dios no tiene preferencia de personas. Gloria a su nombre. ¿Quién es el primero que me va a poner esa escritura ahí? ¿Quién me va a poner ahí la primera escritura? Que Dios no tiene preferencia de personas. Dios no tiene preferencia de razas. Dios no tiene preferencia de etnias. Dios no tiene el corazón de destruir a los palestinos y decir que son animales y meterles un genocidio como lo que están haciendo, porque estos dicen que son la raza pura de Dios. Mentira del diablo, es el mismo espíritu demoníaco que se ha manifestado a través de la historia del racismo y del odio a alguien que fue creado y que tiene los mismos pies, las mismas manos, la misma boca, la misma imagen. Eso es un espíritu diabólico del infierno. Dios no tiene favoritos, Romanos 2:11, y está también en 2 o 3 escrituras más. Puede ponerme ahí, Pastor José, en Colosenses, en Filipenses, que lo estuve leyendo entre ayer y hoy. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene etnia. Dios no tiene 2 etnias, 2 cuerpos, 2 esposas. Alabado sea Dios. El que quiera ser necio, que siga de necio. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla,
a los que anden conforme a la regla de la nueva creación, agarra este voltaje, a los que anden conforme a esta regla de la nueva creación, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios es el de la nueva criatura. Los que anden conforme a esta regla, haya paz sobre ellos. Los que no anden conforme a esta regla de la nueva creación no pueden tener paz, porque lo que quieren es superiorizar su raza y declarar que su raza, y eso es lo que dice el evangélico, tú no ves cómo son todos ricos, tú no ves que todos son millonarios, tú no ves que son dueños de todas las empresas más ricas del mundo, eso es porque Dios los ha bendecido, pero vos no te has leído la Biblia, de que qué vale tener todas las riquezas del oro del mundo y perder tu alma por no aceptar a Cristo. Eso es la mentira que esa gente se creen, que Dios los ha bendecido y por eso son dueños del mundo y dueños del dinero. No, eso es porque practican usury. Usura, porque practican usura. Eso no es porque Dios los ha bendecido. Eso es porque practican la usura, el robo, porque practican el racismo, porque le roban propiedad a la gente, engañan, mienten, porque no tienen la ley de la palabra, tienen el Talmud, el Osar y la Cabala, que es la práctica de la masonería. Destruyan lo que no son iguales que tú, engáñalos y róbales, que eso Dios te lo permite. Puedes tener sexo con una niña, que también Dios te lo permite, doctrinas del diablo. Y la iglesia se ha tragado toda esa cochinada y esas mentiras. Señor, reprenda al diablo. Hechos 10, 38, gracias Argelio. 10, 28, 34 y 35. Primera de Pedro 1, 17, ahí le va. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción, agárralo, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gloria a su nombre. Qué voltaje. Dije, qué voltaje. Hechos 10:34, entonces Pedro tomó la palabra y le dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Oiga el judaizante de Pedro. Oiga el judaizante de Pedro, que discutió con el Espíritu Santo cuando le dijo, mata y come. Y este judaizante, mira a la conclusión que llega. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es aceptado. El que le teme y hace lo justo, ese es aceptado, no por su raza ni por su tradición. El que hace lo justo y le teme, le es aceptado. Así que me quedan algunas cositas más por acá, pero hay tela. ¿Por qué? Porque cuando se le abre el panorama a uno, hay escrituras que antes ni las leía, ni las predicaba, ni las enseñaba. ¿Por qué? Porque le chocaba. Le chocaba con el espíritu de Sodoma, el espíritu de Egipto, el espíritu del judaísmo, el espíritu de tradición, religión, la doctrina evangélica, y por eso que no se podía enseñar. Como me han dicho un montón de personas, esa escritura yo no la había visto así, yo no había entendido eso. Claro, porque había un velo, porque habían doctrinas de demonios, porque había mal discipulado, porque había mala enseñanza. Melquisedec, el nuevo pacto, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, excepto el capítulo 11, que lo entiendas bien, que ahora es mayor que el capítulo 11, porque ya Cristo está manifestado en su iglesia, en su pueblo. Todos aquellos de Hebreos 11 lo estaban esperando. Ahora ya está manifestado. Cristo está aquí en nosotros. Por eso hay que seguir martillando, mis queridos consiervos, ministros del Altísimo, ministros competentes del nuevo pacto. Desecha toda levadura, porque la pequeña levadura leuda la masa. Desecha el olor de Sodoma y Egipto. Desecha el olor de la tradición del judaísmo y de todo ese fanatismo, de toda esa religiosidad, porque eso está ligado con demonios, con influencia del diablo. No ligues lo viejo con lo nuevo. No es lo viejo con lo nuevo, es lo nuevo, la nueva criatura en Cristo Jesús. Así como lo oye. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que apoyan, gracias a los que bendicen el ministerio, gracias a los que bendicen lo que sembramos ahí en la palabra, lo que sembramos en las enseñanzas. Ahí queda en YouTube, compártelo, ayuda a alguien más a que se libere. Al principio, escucha, yo lo llevo haciendo ahora, lo hago más enfático porque es la demanda que tengo, pero esto no lo vengo haciendo ahora, esto lo vengo haciendo hace más de 15 años. No, que lo que no lo estaba haciendo tan abierto como ahora
y tan enfático como ahora, porque el tiempo en el que estamos es lo que me ha impulsado a hacerlo. Y va a haber oposición, va a haber rechazo, va a haber gente que va a patalear, va a haber gente que va a revolcarse, pero síguelo haciendo, sigue marchando y sigue perseverando. Que el que quiera oír, como dijo Jesús, nosotros no podemos ser mejor que él. El que quiera, tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, ahí se va a quedar. Y sigue haciéndolo. Lo de la escuela, acuérdense que la escuela no va a ser mañana viernes. Vamos a cambiar la escuela. Y ahí les voy a avisar en el WhatsApp de la escuela si lo hacemos sábado o domingo. Estoy ahí entre sábado y domingo y les voy a avisar porque mañana tenemos un compromiso y no vamos a poder estar en la escuela. Así que gracias a todos los que nos honran, nos bendicen, los que siembran, los que aportan, los que nos apoyan, los que oran por nosotros. Gracias. Gracias a todos los que nos bendicen. Y vamos a anunciar mañana si lo hacemos la escuela el sábado o el domingo. Ahí le estaré avisando. Le saluda el apóstol Tony Santos y te pido, comparte. No te puedes quedar con lo que estás aprendiendo tú solo, con miedo a que te rechacen, que no te inviten a predicar más, que te van a perseguir, que te van a rechazar. Los cobardes no entran en el reino de los cielos. Cuando algo se nos revela, la bendición de algo revelado es que se multiplique. Lo que Dios me reveló hace 20 años, 25 años atrás, que después empecé a enseñarlo porque el Espíritu Santo me empezó a darme pautas de cosas que tenía que cambiar y corregir, y no me quedé callado con ellos, a pesar de las persecuciones, a pesar de que no me invitaran más, a pesar de que le dicten a uno, como le dijeron a Jesús, hijo del diablo, hijo de Belcebú, porque echaba fuera demonios. Y porque dijo, no te acusamos, no te decimos que eres blasfemo por los milagros que haces, sino porque siendo hombre dices que eres hijo de Dios. Jesús nos advirtió que iban a venir ese tipo de persecución, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y como te hizo a ti libre, igual tienes que hacer a otro libre. Y por eso he decidido pagar el precio. Y por eso he decidido recibir las críticas, el rechazo y lo que venga. Me tiene sin cuidado. Cuando el maestro me llame, ahí es donde está el punto. Cuando el maestro te llame, si hiciste lo que él te mandó a hacer. Así que gracias y buenas noches a todos. Los bendecimos. Les saluda el apóstol Tony Santos. Hasta la próxima en el nombre de Cristo Jesús.